Era una tarde silenciosa de domingo, cuando Clara, con sus ojos grandes y brillantes de curiosidad infantil, se sentó en la alfombra floreada de la sala con una muñeca en las manos. Yo, doña Lucía, preparaba té en la cocina, con la radio antigua sonando bajito canciones que olían a recuerdo. El aroma de la canela se mezclaba con el sonido de la tetera y la brisa suave que entraba por la ventana entreabierta. Sin ningún aviso, con la misma naturalidad de quien pregunta por qué el cielo es azul, Clara me miró y lanzó la pregunta que asestó un golpe frío y directo en mi pecho ya cansado. Abuela, ¿por qué mamá dice que ya deberías haberte muerto? Por un instante, el tiempo se detuvo. La tetera pitó en segundo plano, pero no la escuché. Mis ojos se fijaron en la nieta, con un dolor que no podía ser contenido. Lo que debería ser solo otra tarde de juegos, se transformó en un enfrentamiento con fantasmas del pasado. Mis manos temblaron sosteniendo la taza de porcelana blanca, la misma que mi madre usaba para servir té los domingos, y sentí el suelo desaparecer bajo mis pies. La inocencia de aquella niña de 6 años acababa de entregarme, sin saberlo, el puñal más afilado que alguien podría clavar en mi corazón. Me senté lentamente en el sillón de terciopelo azul, aquel que había sido mi refugio en tantas noches de insomnio, y miré a Clara. Sus cabellos castaños caían en rizos sobre los hombros, exactamente como los de Isabel, cuando tenía la misma edad. La misma Isabel que ahora, a los 32 años, deseaba mi muerte con una frialdad que cortaba más profundo que cualquier hoja. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo una hija puede desear la muerte de su propia madre? ¿Y cómo una niña tan pura puede repetir palabras tan venenosas sin comprender su peso? Clara continuó jugando con la muñeca, ajena a las lágrimas que escurrían silenciosamente por mi rostro arrugado. Para ella, aquella pregunta era solo una más de las muchas que hacía todos los días. Para mí, era el enfrentamiento final con una verdad que había intentado enterrar por 3 décadas. Cerré los ojos y permití que los recuerdos me llevaran de vuelta al inicio de todo, cuando tenía apenas 17 años y cargaba a Isabel en el vientre. Era 1990 y yo vivía en una chabola de madera en la periferia de la ciudad, sin agua corriente, sin luz eléctrica, solo con la compañía de un hombre que me pegaba todas las noches cuando llegaba borracho del trabajo. Joaquín no quería a esa criatura. Decía que una boca más que alimentar sería nuestra ruina completa. Recuerdo las noches en que me acostaba en el suelo frío, con hambre, acariciando mi barriga y prometiéndole al bebé que crecía dentro de mí que todo estaría bien. Mentiras que me contaba a nosotras dos, porque sabía que no tenía condiciones para criar a una hija en aquel infierno. Trabajaba recogiendo basura reciclable por las calles, ganando céntimos por día, mientras Joaquín gastaba todo en aguardiente y juegos. Cuando Isabel nació, en una madrugada lluviosa de marzo, la sostuve en mis brazos y sentí un amor tan intenso que pensé que mi pecho iba a explotar. Era pequeña, delicada, con los mismos ojos grandes que Clara tiene hoy. Pero el amor no paga cuentas, no pone comida en la mesa, no aleja los peligros de un hombre violento que veía a aquella criatura como un estorbo. Durante 3 meses, luché como una leona para mantenerla conmigo. Despertaba de madrugada para trabajar, la dejaba con una vecina anciana que tenía lástima de nuestra situación, volvía a casa exhausta y aún tenía que enfrentar los gritos y golpes de Joaquín. Él decía que si no me deshacía de aquella cosa, él mismo se encargaría de eso. Las amenazas eran explícitas, heladas, acompañadas de miradas que me hacían temblar de terror. Fue entonces que mi prima lejana, Elena, apareció como un ángel. Ella y su marido no podían tener hijos y tenían una vida cómoda en la capital. Se ofrecieron a cuidar de Isabel temporalmente, hasta que yo consiguiera estabilizarme. Es solo por un tiempo, Lucía, dijo, sosteniendo mis manos con cariño. Cuando estés mejor, puedes venir a buscarla. Entregué a mi hija en una mañana de junio, con el corazón despedazado en 1000 pedazos. Isabel lloraba en los brazos de Elena, y yo lloraba junto con ella, prometiendo que volvería pronto. Pero la vida tiene una forma cruel de transformar promesas en mentiras.
Joaquín desapareció poco después, llevándose las pocas pertenencias que teníamos, y yo quedé completamente sola, trabajando aún más para tratar de juntar dinero suficiente para buscar a mi hija. Durante años, mandé cartas, llamadas, pequeñas cantidades de dinero para Isabel. Elena me mandaba fotos de ella creciendo, informes de la escuela, dibujos que hacía. Pero conforme pasaban los años, y mi situación financiera continuaba precaria, las visitas fueron espaciándose más. Elena comenzó a insinuar que Isabel se estaba adaptando bien, que me llamaba tía, y consideraba a Elena como madre verdadera. Lo que no sabía era que, para proteger a Isabel del dolor del abandono, Elena había construido una narrativa diferente. Le contó que yo la había rechazado, que no la quería, que la había entregado porque no me importaba. Era más fácil pintarme como villana que explicarle a una niña las complejidades de la pobreza, la violencia doméstica y la desesperación de una madre adolescente. Cuando Isabel cumplió 15 años, finalmente conseguí estabilidad financiera suficiente para intentar retomar nuestra relación. Trabajaba como empleada de limpieza en 3 casas diferentes, había alquilado un pequeño apartamento y soñaba con tener a mi hija de vuelta. Pero cuando la encontré, ya no era más el bebé que había entregado. Era una adolescente rebelde, con los ojos llenos de rencor, y una versión de la historia que me convertía en el monstruo de su infancia. ¿Por qué viniste?, me preguntó en aquel primer encuentro, con una frialdad que me cortó como una navaja. No me quisiste cuando era bebé, ¿por qué me quieres ahora? Traté de explicar, traté de contar la verdad, pero sus heridas estaban muy abiertas, muy infectadas por el veneno del resentimiento cultivado durante años. Para Isabel, yo era la madre que la había abandonado por egoísmo, no la mujer que había hecho la elección más dolorosa de su vida para protegerla. Durante los años siguientes, nuestros encuentros fueron tensos, cargados de acusaciones y malentendidos. Isabel se casó joven, tuvo a Clara, y construyó una vida donde yo existía apenas como el recuerdo amargo de un abandono. Ella permitía que viera a la nieta, pero siempre con supervisión, siempre con comentarios cortantes sobre cómo no merecía aquella oportunidad. Y ahora, a los 73 años, con el corazón cansado y las manos temblorosas, escuchaba de mi propia nieta que su madre deseaba mi muerte. Como si ya no hubiera pagado suficientemente caro por haber intentado salvar la vida de mi hija sacándola de un ambiente donde podría haber muerto de hambre, violencia o negligencia. Clara continuaba jugando, tarareando una canción infantil que había aprendido en la escuela, completamente ajena a la tormenta emocional que había desencadenado. Me levanté lentamente y fui hasta el cuarto, donde guardaba en una caja de zapatos vieja todos los registros de una historia que nadie quiso escuchar. Cartas que escribí para Isabel durante años, fotos que Elena me mandaba, recortes de periódicos sobre empleos que conseguí, certificados de cursos que hice tratando de mejorar de vida, todo para un día poder probar que nunca la abandoné por desamor, sino por amor. Fue en ese momento que una idea comenzó a germinar en mi mente cansada. Si Isabel había envenenado a su propia hija contra mí, tal vez fuera hora de que Clara conociera la verdad, no a través de confrontaciones o discusiones, sino a través de un legado silencioso, una versión documentada de los hechos que ella podría descubrir cuando fuera lo suficientemente madura para comprender. Comencé a organizar meticulosamente cada documento, cada foto, cada carta. Compré una grabadora simple y comencé a narrar mi versión de la historia, mi voz embargada contando para una cinta de casete los secretos que guardé por décadas. Conté sobre las noches en que lloraba de nostalgia, sobre los empleos que perdí porque pasaba el tiempo pensando en ella, sobre los hombres que se alejaron porque hablaba demasiado sobre la hija que había perdido. Durante semanas, trabajé en ese proyecto secreto. Clara venía a visitarme todas las tardes, y yo aprovechaba cada momento para grabar nuestra interacción, sus preguntas inocentes, sus risas cristalinas, como forma de mostrarle, en el futuro, cómo éramos cercanas a pesar de los esfuerzos de Isabel para separarnos. Pero los secretos, por más bien guardados que estén, tienen una forma peculiar de salir a la luz. Isabel descubrió mi proyecto de la peor manera posible. Clara, en su inocencia, comentó sobre el libro que la abuela estaba haciendo sobre la familia. Isabel se puso furiosa,
interpretando mi iniciativa como un intento de manipular a su hija contra ella. La confrontación ocurrió en una tarde lluviosa de martes. Isabel llegó a mi casa como un huracán, con los ojos rojos de rabia y las manos temblando de indignación. Clara estaba en la escuela, entonces estábamos solas para lo que sería nuestra conversación más honesta en décadas. ¿Cómo tienes el valor?, gritó, tirando sobre la mesa las cintas que había encontrado en el cuarto de Clara. ¿Cómo tienes el valor de tratar de poner a mi hija contra mí con tus mentiras? Respiré profundo, y por primera vez en 30 años, decidí no callarme. No son mentiras, Isabel, es la verdad, que nunca quisiste escuchar. ¿Verdad? Tu verdad es que me abandonaste cuando tenía 3 meses de edad. Tu verdad es que elegiste tu vida en lugar de tu hija. Mi verdad, respondí con una calma que me sorprendió, es que elegí tu vida en lugar de la mía. ¿Crees que fue fácil entregar a mi bebé? ¿Crees que dormí bien una sola noche desde entonces? Le mostré las cartas que escribía, los trabajos que conseguía, los sacrificios que hacía. Le mostré las fotos de ella, que siempre llevaba conmigo, los dibujos que hacía en la escuela y que Helena me mandaba, las oraciones que escribía en pedazos de papel, pidiendo a Dios que la protegiera. Tenía 17 años, Isabel. 17 años, sin familia, sin dinero, con un hombre que me pegaba todas las noches y amenazaba con hacerte daño. Querías que te dejara morir de hambre solo para satisfacer mi egoísmo de madre. Querías que te viera crecer en medio de la violencia, solo para decir que nunca te abandoné. Por un momento, vi algo diferente en los ojos de Isabel. Una fisura en la armadura de rabia que había construido a lo largo de los años. Pero la herida estaba muy antigua, muy profunda para ser curada en una sola conversación. Deberías haber luchado más, murmuró, ya con menos convicción. Otras madres lo logran. Otras madres tienen apoyo, Isabel. Otras madres no reciben golpes todos los días. Otras madres no ven a sus hijos como blancos de la violencia de hombres descontrolados. Hice lo que pude con lo que tenía, y lo que tenía era apenas amor, un amor tan grande que fue capaz de renunciar a la propia felicidad, para garantizar que tuvieras una oportunidad. Las lágrimas comenzaron a escurrir por los ojos de Isabel, y por un momento, volvió a ser aquel bebé de 3 meses que había sostenido por última vez hacía más de 3 décadas. Extendió la mano vacilante y tocó una de las cartas amarillentas, donde había escrito, para mi hija Isabel, que llevo en el corazón todos los días. ¿Por qué nunca me contaste esto?, preguntó con la voz embargada. Porque nunca quisiste escuchar, porque cada vez que trataba de explicar, me cortabas, me acusabas, me llamabas mentirosa. Porque Helena construyó una versión de la historia que era más fácil de aceptar que la verdad compleja y dolorosa. Durante las próximas horas, conversamos como nunca habíamos conversado antes. Le conté sobre las noches en que caminaba por las calles solo para estar cerca de la casa donde vivía, sobre los empleos que conseguía cerca de su escuela, solo para verla pasar, sobre las navidades que pasé sola guardando regalos que nunca pude entregar. Isabel, por su parte, contó sobre la sensación de abandono que cargaba desde niña, sobre cómo se sentía rechazada cada vez que alguien comentaba que se parecía más a Helena que a mí, sobre cómo había construido una rabia como mecanismo de defensa contra el dolor. Cuando Clara llegó de la escuela aquella tarde, encontró a madre y abuela sentadas lado a lado en el sofá, hojeando juntas un álbum de fotografías que documentaba una historia de amor que había sido construida en la distancia y el silencio. Abuela, preguntó Clara con su curiosidad habitual, ¿por qué están llorando? Isabel me miró, después a la hija, y por primera vez en décadas, vi orgullo en sus ojos cuando me presentó, porque la abuela me contó una historia muy bonita sobre cuando yo era bebé. Aquella noche, después de que Isabel y Clara se fueron, me senté sola en el sillón azul y reflexioné sobre el poder transformador de la verdad. Durante 30 años, había cargado el peso de la culpa y el juicio silencioso. Durante 30 años, Isabel había cargado el peso del abandono y el rechazo, y todo porque nadie había tenido el valor de sentarse y escuchar la versión completa de la historia. Tomé la cinta de casete, donde había grabado mi narrativa, y la puse a reproducir. Mi voz, embargada por la emoción,
Contaba para una audiencia invisible los detalles de un viaje que había transformado a una adolescente asustada en una mujer que aprendió que el amor verdadero, a veces, exige sacrificios que solo una madre es capaz de hacer. Y si llegaste hasta aquí, acompañando este viaje doloroso pero transformador, es porque entiendes que las historias más importantes son aquellas que nadie quiere contar, y que pocos tienen el valor de escuchar. Son estas narrativas, cargadas de verdades incómodas y amores imposibles, las que necesitan ser compartidas para que otras familias no pierdan décadas enteras alimentando malentendidos. Suscríbete a nuestro canal, para seguir acompañando relatos como este, porque cada historia, no contada es una lección de vida que puede transformar no solo a quien la vive, sino a quien tiene la sensibilidad de escucharla. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Isabel comenzó a traer a Clara para visitarme con más frecuencia, y gradualmente, nuestra relación fue sanando. No fue fácil. Heridas de décadas no se cierran de la noche a la mañana, pero por primera vez, estábamos dispuestas a escucharnos una a la otra sin juicios, sin acusaciones, sin la necesidad de tener razón. Clara, en su sabiduría infantil, se convirtió en el puente entre nosotras. Sus preguntas inocentes nos forzaban a ser honestas una con la otra, sus risas nos recordaban lo que realmente importaba, su amor incondicional nos mostraba que el perdón es posible cuando hay disposición para comprender. En un domingo de diciembre, casi un año después de aquella pregunta devastadora sobre por qué Isabel deseaba mi muerte, Clara me hizo otra pregunta que cambió definitivamente el rumbo de nuestra historia. Abuela, ahora que sé que amas mucho a mamá, ¿puedo llamarte abuela del corazón? Sostuve sus manitas pequeñas entre las mías, miré en sus ojos brillantes que reflejaban toda la inocencia del mundo, y respondí, mi querida, siempre fui tu abuela del corazón, solo estaba esperando que lo descubrieras. Isabel, que observaba la escena desde la cocina, se acercó, y por primera vez en más de 30 años, me abrazó como hija abraza a madre. Gracias, mamá, murmuró en mi oído. Gracias por haberme salvado, aunque no lo haya comprendido antes. En aquel momento, comprendí que había aprendido la lección más importante de mi vida. El amor verdadero no busca ser comprendido inmediatamente. Planta semillas con la esperanza de que, un día, en el tiempo correcto, germinen y florezcan. El amor de madre es capaz de esperar décadas por un abrazo, años por una palabra de reconocimiento, una vida entera por un gracias susurrado. A partir de aquella tarde, nuestra dinámica familiar cambió completamente. Isabel comenzó a incluirme en decisiones importantes sobre Clara, me consultaba sobre cuestiones de educación, me pedía consejos sobre maternidad. Clara pasó a dormir en mi casa los fines de semana, y juntas cocinábamos, veíamos películas antiguas, y ella me ayudaba a organizar las fotografías en álbumes que contaban nuestra historia de amor, separación y reencuentro. Descubrí que ser abuela era aún más gratificante de lo que había imaginado. Cada sonrisa de Clara, cada te amo, abuela susurrado antes de dormir, cada dibujo que hacía de nuestra familia, ahora siempre incluyéndonos a las tres juntas, era una confirmación de que vale la pena esperar por el tiempo correcto de las cosas. Isabel, por su parte, comenzó a comprender la complejidad de las elecciones que hacemos como madres. Cuando Clara entró en la adolescencia, y comenzó a cuestionar algunas de sus decisiones, me buscaba para conversar sobre los desafíos de equilibrar amor y disciplina, protección y libertad. Ahora entiendo, me dijo en una de esas conversaciones, lo difícil que debe haber sido para ti tomar aquella decisión. Apenas puedo imaginar tener que entregar a Clara para que otra persona la criara, aun sabiendo que sería mejor para ella. Era reconfortante ver que Isabel había desarrollado empatía por la adolescente asustada que fui un día, que había comprendido que las madres no son heroínas o villanas, son solo mujeres haciendo lo mejor que pueden con las circunstancias que la vida les presenta. Con el pasar de los años, nuestra historia se convirtió en ejemplo para otras familias que vivían situaciones similares. Isabel comenzó a trabajar voluntariamente en una organización que apoyaba a madres adolescentes, ayudándolas a encontrar alternativas a su situación sin juicios o presiones. Siempre decía que quería evitar que otras familias pasaran décadas separadas por malentendidos. Clara creció conociendo toda la verdad sobre nuestra historia,
comprendiendo que las familias se construyen de formas diferentes, pero que el amor verdadero siempre encuentra un camino de vuelta a casa. Se convirtió en una joven empática, que no juzga a las personas por las apariencias, que sabe que toda historia tiene múltiples versiones y que la verdad generalmente está en algún lugar entre ellas. Hoy, a los 80 años, cuando miro hacia atrás y reviso este viaje, siento una paz profunda en el corazón. Aprendí que el tiempo tiene una sabiduría propia, que los dolores más intensos pueden transformarse en las lecciones más valiosas, que el perdón es un regalo que nos damos a nosotras mismas más que a las personas que nos lastimaron. La pregunta que Clara hizo aquel domingo, ¿por qué mamá dice que ya deberías haberte muerto?, se transformó en el catalizador de nuestra curación familiar. Si ella no hubiera tenido el valor inocente de verbalizar aquella crueldad, tal vez hubiéramos perdido la oportunidad de reconectarnos antes de que fuera demasiado tarde. Ahora, cuando Clara trae a sus propios hijos para visitarme, les cuenta la historia de la bisabuela que amó tanto a su hija, que fue capaz de entregarla para que otras personas la criaran, esperando pacientemente por 30 años para que ese amor fuera comprendido y correspondido. Les enseña que el amor verdadero a veces toma formas que no comprendemos inmediatamente, pero que siempre vale la pena dar a las personas la oportunidad de explicar sus elecciones. A cada generación que pasa, nuestra historia gana nuevos capítulos. Pero la esencia permanece la misma, el amor de madre es inquebrantable, capaz de sobrevivir a décadas de separación, malentendidos y dolor. Es un amor que no se rinde, que no se cansa, que espera pacientemente por su momento de ser reconocido. Y la mayor lección que aprendí, y que espero dejar como legado para mi familia, es que nunca es demasiado tarde para escuchar la versión completa de una historia. Que nunca es demasiado tarde para pedir disculpas, para perdonar, para comenzar de nuevo. Que las familias no se definen solo por los lazos de sangre, sino por la disposición de amar incondicionalmente, de comprender sin juzgar, de aceptar que todos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Hoy, cuando escucho a Clara llamando abuela del corazón en su voz dulce y alegre, cuando veo a Isabel mirándome con orgullo y gratitud, cuando siento los brazos de los bisnietos abrazándome con cariño, sé que cada lágrima derramada, cada noche de insomnio, cada momento de nostalgia valió la pena. Porque el amor verdadero siempre encuentra su camino de vuelta a casa, siempre.